Buenos días, tardes, o noches donde sea que estén. Hoy les traigo uno de los especiales que pienso subir, y disculpen si he estado ausente en el canal, los estudios no dan tiempo para hacer vídeos. Una cosa más, ¿les gustaría que hiciera algo en específico por Halloween o Día de Muertos? Sin más, los dejo con las historias. Se trata de una historia en cómic paralela al mundo de Chespirito que muestra un universo enfermizo y trillado lleno de los personajes de Chespirito que todos conocemos, con su lado más oscuro sacado a la luz. Nadie sabe de dónde salió la historia y pocos saben cómo conseguir el cómic más que aquellos que conocen la dirección web exacta. Se cree que fue un programa pensado por Chespirito y que al no poder filmarlo encargó a un dibujante la creación de dicha historia. Solo pocos han podido ver el cómic completo. La única imagen conocida es una que se encuentra a la mitad de la historia y que se supone que pertenece a la portada del cómic. Bueno, aquí va la historia. Era una tarde lluviosa, en la vecindad todos descansaban dentro de sus casas. En eso, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril. Estaba congelado y resfriado. El Chavo del 8 había cumplido ya 9 años y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta y el más intenso y escalofriante frío. Mientras seguía esculcando la basura, vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero. Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia conocido como chiripiorca, y su compañero, al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bate de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del Chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. Con aquella noticia el Chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños. Era su chipote chillón y una nota que decía: tú serás quien tome mi lugar cuando sea viejo. Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía perseguía a dos ladrones recién escapados. Uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues, cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte conocido como el Peterete sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. En eso, una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo de contado en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de dos personas en el piso. Al acercarse vieron lo peor: era un hombre de sombrero celeste con bigote y muy delgado llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y Don Ramón llevaron al pequeño Chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño, sin lograr éxito. La noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del 8, entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado. Parecía molesto y entre sus ojos llorosos inyectados en sangre se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar. Preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Los miró a los ojos. Malditos mensos. Son unos mensos. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido, se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza. Incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza se lo llevaría su más grande fan a la tumba.
Vistió al chavo con su atuendo que tanto tiempo aquel niño soñó tener, metió su frágil cuerpo dentro del barril junto con una revista y una torta de jamón. Cerró el barril y empezó, el chapulín oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía aquí descansa Chente Chavo Bolanos. Y sobre él, un chipote chillón negro. Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, para que el gas no los matase, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que falsamente se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos, y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, como no reaccionaron, continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban, tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada, los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente. Al igual que los murmullos de los micrófonos. 101, 72, 47, 206, 54, 61, 09, 49, 49, 92, 12, 00, 72, 36, 53. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer. Para llamar la atención de los prisioneros utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos, o en estado vegetal. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto, y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Había pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumulara en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos.
La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos, y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. Los órganos detrás de las costillas fueron removidos. Mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar, la piel y la mayoría de los músculos pegados a las costillas fueron arrancados, exponiendo a los pulmones. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente estaban digiriendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente, para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando un sujeto le mordió el cuello, otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si cuentas a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su bazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, él no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió en hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse. Sigue cortando, escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y le era imposible realizar la operación axial al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma axial mismos, y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzaron a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares, por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto, y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final, tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas.
En este momento, era obvio que los tres estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse con algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente. Siendo este el primero al que se le puso leer, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, algunas veces, aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo, luego se pusieron rectas, y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3, inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo, y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerraran con estas cosas. No contigo. Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? Demandó, necesito saber. El prisionero sonrió. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró casi tan libre. Mi villano favorito, una película que atrajo la atención de muchos niños al igual que personas mayores y que la mayoría conocemos. La verdadera historia de los Minions contada por un hombre que tuvo la oportunidad de verla comienza así. Era una tarde como cualquier otra y mi hija Julieta y yo estábamos aburridos y decidimos salir e ir a rentar una película. Ella se puso muy contenta, subió a su cuarto a ponerse su abrigo y salimos de inmediato ya en el blockbuster más cercano. Yo tomé una de terror para verla después y mi hija tomó una película que se llamaba Mi villano favorito. Al llegar a casa nos preparamos cómodamente para verla en el sillón, mientras ella preparaba un refrigerio se ensució y decidió meterse a bañar. Yo puse la película en lo que ella terminaba de bañarse y prendí el DVD, quería ver qué extras tenía, había una lista muy larga y un vídeo de la lista decía El origen Minion y al lado una imagen amarilla de los muñequitos de la portada. Decidí ver que era un Minion ya que no sabía lo que eran. Al abrir el vídeo una voz muy extraña con tono de niño pequeño narra una historia que decía yo soy el experimento 02 y creé este vídeo para dar a conocer al mundo quiénes son y cómo nacieron los Minions y quién es nuestro creador. Yo tenía un hermano mayor, él fue el experimento 01, él y yo vivíamos en un orfanato en Estados Unidos en el estado de Virginia, él tenía 12 y yo 11 años de edad. Nunca conocimos a nuestros padres ya que los encargados del orfanato nos contaron que nos encontraron en la puerta del orfanato una noche. Un día hubo problemas económicos ya que éramos demasiados niños y el orfanato no podía alimentarnos a todos, así que nuestro creador llegó un día y compró a muchos niños beneficiando al orfanato económicamente y dejando menos bocas que alimentar. Nuestros papeles fueron entregados a nuestro creador, mi hermano y yo estábamos felices, conoceríamos a más gente y por fin saldríamos de ese orfanato. Su casa era extraña, diferente a las demás casas del vecindario, su casa era grande y negra. Éramos mi hermano, alrededor de 10 niños y yo, a los niños que se portaban mal los congelaba con una especie de arma que sacaba un rayo y que la tenía siempre en su bolsa. Después bajamos a su laboratorio, allí tenía animales muertos como perros, gatos, lagartos. Nos contó que estaba tratando de crear a la mascota perfecta y que a nosotros nos daría poderes, pero que necesitábamos pasar por una serie de procesos para poder lograrlo. Después nos mandó a un cuarto que era vigilado por una bestia y una mujer ya grande por si algún niño salía en la noche. En el cuarto había televisores con canales para niños, a todos nos ponían unos lentes y más tarde yo quedé profundamente dormido. Poco después mi hermano muy asustado me despertó y me dijo que había encontrado unas hojas con lo que harían con nosotros y que huyéramos cuanto antes.
Yo le dije que estuviera tranquilo, que no se pusiera tan alterado, que lo más seguro era que había tenido una pesadilla y que volviera a la cama. Al día siguiente mi hermano seguía muy mal. Nuestro creador entró y dijo que quien quería ser el primero en pasar. Yo me ofrecí, pero mi hermano asustado dijo que no, que él iba a tomar ese riesgo antes que nadie, y nuestro creador se lo llevó a otro cuarto y no regresó hasta el día siguiente en un estado de trance, sin pelo, con ojos color blanco, la boca más grande de lo normal y como si le hubieran borrado toda información dentro de su cerebro, y su piel era de un color muy rojizo. Nuestro creador susurró que tal vez con otro químico resultaría. Yo, con lágrimas en los ojos y muy alterado, le dije a mi hermano: ¿qué fue lo que hicieron contigo? Al poco rato mi hermano falleció. Nuestro creador solo nos dijo que no había soportado el proceso, que solo los niños buenos lo soportarían. La noche siguiente nuestro creador me despertó y me dijo que no hiciera ruido y me llevó a su laboratorio. Yo, muy asustado aún por lo de mi hermano, me dijo que me tomara unas pastillas de color amarillo y me aplicó 4 inyecciones. Se me nubló la vista, pero aún podía ver y no sentía nada en mi cuerpo. Nuestro creador me había cortado piernas y brazos. Mi piel comenzaba a calentarse demasiado y comenzó a ponerse de color de las pastillas. Solo podía ver qué hacía conmigo. Después me puso en un contenedor de vidrio enorme donde cabía mi cuerpo, ya que mi cuerpo se estaba empezando a expandir por las inyecciones, y tomó la forma de dicho contenedor. Las mutaciones continuaban por las inyecciones y en donde estaban mis brazos y piernas salieron otras, pero estas de un tamaño más pequeño. Solo esperaba que las mutaciones no terminaran mal y no muriera como mi hermano. Solo seguía sintiendo cómo pasaba el tiempo y seguía sufriendo por ello. Una vez terminado conmigo, llamó a los pocos niños que le quedaban, saltando de alegría de que por fin lo había conseguido, crear al esclavo perfecto. Yo desperté a las 3 semanas. A los demás niños de los experimentos se les caía un ojo y a otros se les caía el cabello casi por completo. Nuestro creador nos puso ropas, zapatos, guantes y nos cambió los lentes por otros más grandes. Todos éramos muy parecidos y a cada uno nos puso nuevos nombres. Todos por dentro sufrimos un inmenso dolor. Lo único que nos mantenía con vida era provocarnos risas para no sentir el dolor que nos quemaba por dentro, aunque nuestro creador olvidó aplicarme la 5ª inyección, la cual hace borrarme todo recuerdo y dejarme el cerebro seco como a los demás. Por eso pude realizar este vídeo con esta información. Después de pasar unas semanas, nuestro creador se quedó sin fondos por tantos experimentos que hizo. Él actualmente se dedica a secuestrar niños de todo el mundo por las noches y siempre trae experimentos y trata de mejorarlos. Yo finjo no poder hablar bien para que no me detecte entre los demás minions que se quedaron sin poder hablar. Por favor, ayúdanos. Busca su casa. Él se acerca y no puedo continuar con este vídeo. Adiós. Al término del vídeo el hombre narra: me quedé muy asustado. Mi hija estaba mirando el vídeo detrás de mí con toallas aún y dio un grito muy grande y se desmayó. Se dice que los niños siguen desapareciendo por todo el mundo y lo único que ven es un carro de color plateado enorme y los únicos testigos son a los que congelan, pero la mayoría muere por el frío y todos esos testigos son de Latinoamérica.